Buenos días, mi nombre es Flor Nayeli Rojas Lemberes y soy estudiante de Ingeniería Farmacéutica en la Unidad Profesional Interdisciplinar de Ingeniería Campus Guanajuato. El día de hoy voy a resolver un ejercicio de destilación fraccionada mediante el método McKay comparando con otros modelos termodinámicos no ideales utilizando Chantek. Primero vamos a hablar sobre la destilación. Esta es una operación cuyo fin es la separación de dos o más líquidos miscibles mediante la ebullición. Los vapores obtenidos se recuperan como producto deseable y se condensan. Los vapores condensados son más ricos en el líquido o líquidos más volátiles, mientras que los fondos o los líquidos remanentes son aquellos que son más ricos en las sustancias menos volátiles. Existen infinidad de aplicaciones de la operación de destilación. Se emplean en numerosas industrias, desde la industria petroquímica a la farmacéutica. A continuación tenemos algunas aplicaciones. Por ejemplo, en la industria electrónica se separa el aire con el fin de obtener nitrógeno y oxígeno puros. En la refinería de petróleo, usando una torre de destilación atmosférica, podemos separar el petróleo en diferentes fracciones en función de su punto de ebullición. En los hidrocarburos nos ayuda para la estabilización del petróleo y su refinamiento. En la industria alimentaria, para la producción de bebidas alcohólicas y otros productos fermentados. Y en las plantas petroquímicas podemos producir etileno. En la industria farmacéutica, la destilación nos puede ayudar a aumentar la pureza y la eficiencia de nuestros productos. Por ejemplo, se pueden purificar ingredientes activos como la penicilina, la aspirina y los esteroides. Algunos tipos de destilación utilizados son la destilación fraccionada, que va a separar componentes con respecto a su punto de ebullición y se puede aplicar en solventes, en ácidos y en mezclas complejas. La destilación al vacío, que nos permite trabajar a temperaturas más bajas y es útil para compuestos sensibles al calor. Tenemos la destilación molecular, que tiene una alta eficiencia para los antibióticos, los esteroides y las vitaminas. Y la destilación de trayecto corto, que es ideal para ésteres de aminoácidos, polímeros y vitaminas. Y las destilaciones pues también nos pueden ayudar en la preparación de cremas, pomadas y lociones. Existen distintos tipos de destilación. Primero vamos a hablar de la destilación simple. Esta se utiliza cuando la mezcla de productos líquidos contiene a destilar únicamente una sustancia volátil, o bien cuando ésta contiene más de una sustancia volátil. Pero es importante que el punto de ebullición del líquido más volátil difiera del punto de ebullición de los otros componentes en al menos 60 grados centígrados. La volatilidad, por su lado, va a medir la facilidad con la que una sustancia se evapora, y esta es estrechamente relacionada con la presión de vapor, que es la presión que ejerce el vapor sobre el líquido. En cambio, el punto de ebullición es la temperatura a la que un líquido cambia su estado a gaseoso. Un líquido entra en ebullición cuando su presión de vapor alcanza la presión atmosférica. Los líquidos más volátiles tienen un menor punto de ebullición, y aquí tenemos un ejemplo, que es la destilación de éter etílico y el agua. El éter tiene una temperatura de ebullición de 34.6 grados centígrados, y el agua difiere de esta temperatura con más de 60 grados centígrados, específicamente con una temperatura de ebullición de 100 grados centígrados. Por otro lado, tenemos la destilación por arrastre de vapor. Esta posibilita la purificación y el aislamiento de compuestos de un punto de ebullición elevado mediante una destilación a baja temperatura. Esta siempre tiene que ser inferior a 100 grados centígrados. En este caso tenemos la destilación de eugenol, que es el aceite esencial del clavo, y el agua. El eugenol tiene una alta temperatura de ebullición de 254 grados centígrados, en cambio el agua solo tiene 100 grados centígrados. El vapor del agua se va a encargar de arrastrar el eugenol a baja temperatura, evitando su descomposición térmica. Ahora vamos a hablar sobre la destilación fraccionada. Esta se utiliza cuando la mezcla de productos líquidos que se pretende destilar contiene sustancias volátiles de diferentes puntos de ebullición, con una diferencia entre ellos menor a 60 grados centígrados. El rasgo más característico de este tipo de destilación es que necesita una columna de fraccionamiento o destilación. En una columna de destilación, el vapor y líquido fluyen a contracorriente para maximizar el contacto entre fases usando platos o empaques. La alimentación va a entrar a la columna en la etapa de la alimentación en equilibrio. En la parte superior de la columna tenemos la zona de rectificación, donde el vapor se enriquece en el componente más volátil, y en la sección inferior es la zona de separación, donde el líquido se enriquece del componente menos volátil. En la parte inferior tenemos el calderín, que proporciona la temperatura necesaria para la ebullición. El vapor va a ascender burbujeando a través de los distintos platos, en cambio el líquido va a bajar al siguiente a través de los tubos de bajada.
El vapor se va a volver progresivamente más rico en el componente ligero, mientras que el líquido se va a volver más concentrado en el componente basado. Cuando el vapor llega al tope de la columna, este se condensa para formar líquido. Para comprender este proceso es esencial conocer el equilibrio líquido-vapor, el cual describe cómo los componentes de una mezcla se distribuyen entre la fase líquida y el vapor en condiciones de equilibrio. Este fenómeno se representa a través de diagramas de fases. Primero vamos a comenzar con el diagrama de fases de un componente puro, en este caso el del agua. Este diagrama nos permite entender entre qué condiciones el agua cambia de fase y va a ser el punto de partida para comprender cómo se altera este equilibrio cuando se añade un soluto. En este caso vamos a agregarle metanol. Como se observa en la imagen, podemos identificar que el punto de ebullición del agua es a 100 grados centígrados y a 1 atmósfera. Al agregar un solvente a otra sustancia, entran en juego las propiedades coligativas de las soluciones, las cuales dependen de la cantidad de partículas disueltas y no de su naturaleza. Entre estas propiedades se encuentra la disminución de la presión de vapor, el descenso del punto de congelación y el aumento del punto de ebullición, fenómenos que van a afectar directamente el equilibrio líquido-vapor. Este efecto puede explicarse mediante la ley de Raoult, la cual, bajo el supuesto de idealidad, relaciona la presión parcial de cada componente con su fracción molar en la mezcla, y nos dice que la presión parcial ejercida por cualquier componente de una solución ideal va a ser igual a la presión de vapor del componente puro multiplicada por su fracción molar en la solución. Ahora, para poder realizar nuestro diagrama de equilibrio líquido-vapor, tenemos que conocer la fracción molar de la fase líquida del clave ligero. Partimos de la ley de Raoult. Nosotros en este caso tenemos una mezcla binaria compuesta por metanol y agua. Sabemos que la presión total se calcula sumando las contribuciones de ambos componentes. Y conociendo que la fracción molar del clave ligero y del clave pesado da igual a 1, podemos obtener la fórmula para calcular la fracción molar en la fase líquida. A partir de la ley de Raoult también podemos obtener la fracción molar en la fase gaseosa. Utilizamos el software Thermosolver para encontrar la temperatura de ebullición de cada uno de nuestros componentes a una atmósfera, dándonos como resultado que la temperatura de ebullición del metanol es de 64.512 grados centígrados y la del agua a una atmósfera es de 100 grados centígrados. Con el fin de graficar vamos a construir 10 parámetros. Utilizando las fórmulas anteriores obtenemos la siguiente tabla y graficando la temperatura en el eje Y y las fracciones molares en el eje X, obtenemos el siguiente diagrama de equilibrio líquido-vapor, que relaciona la fracción molar del metanol a presión constante y nos muestra el comportamiento de equilibrio entre las fases líquido y vapor de una mezcla de agua y metanol. Tenemos en la parte inferior la línea de burbuja, y esta curva nos va a marcar el inicio de la vaporización. Debajo de esta línea de burbuja la mezcla está completamente líquida. En la parte superior podemos ver otra línea que corresponde a la línea de rocío. Esta curva va a marcar el inicio de la condensación. Arriba de esta línea de rocío la mezcla está completamente en fase vapor. Y tenemos el siguiente ejemplo. Si tenemos metanol en una composición de 0.35, tendríamos una temperatura de ebullición de 82.27. A esta temperatura podemos decir que empiezan a formarse las primeras burbujas de vapor. Tenemos otro ejemplo. A una composición de molar del metanol de 0.45 tendríamos una temperatura de ebullición de 78. Y podemos identificar que a fracciones altas de metanol, o más hacia el lado derecho, la temperatura de ebullición es más baja, ya que el metanol es más volátil que el agua. Por otro lado, a fracciones más bajas de metanol, del lado izquierdo la temperatura de ebullición va a aumentar, porque va a predominar el agua, que es un compuesto menos volátil. Ahora vamos a hablar sobre el ejercicio que vamos a resolver. Este nos dice que se separa el metanol del agua mediante destilación atmosférica, es decir, a presión de una atmósfera. La alimentación contiene 14.46 kg sobre hora de metanol y 10.44 kg sobre hora de agua. El destilado tiene una pureza del 98% molar y el producto escolar contiene un 5% molar de metanol. La alimentación se subenfría, es decir, que esta está completamente fría y más fría que su punto de ebullición, de tal manera que Q es igual a 1.12 y una volatilidad relativa de 3.27. El ejercicio nos pide calcular el flujo másico de los productos del destilado y los fondos.
Tenemos que determinar el número mínimo de etapas y el reflujo mínimo, y determinar la ubicación de la etapa de alimentación y el número de etapas teóricas necesarias cuando la relación de reflujo es de 1. Como pudimos ver en el gráfico anterior, la relación en las temperaturas de ebullición de ambos compuestos es menor al 60%, por lo que estaremos trabajando con una destilación fraccionada. A continuación tenemos el diagrama. De acuerdo al ejercicio, nos dice que de alimentación tenemos un flujo másico de metanol de 14.66 kg sobre hora y el del agua es de 10.44 kg sobre hora. En el destilado tenemos que su fracción molar de metanol es de 0.98% y en los fondos es de 0.05. Primero cita nos pide calcular el flujo másico del destilado y en los fondos. Vamos a partir del balance global que nos dice que la alimentación es igual al destilado más lo que hay en los fondos. Luego podemos hacer un balance por componente multiplicando cada una de estas variables por su fracción molar. Y el primer paso es calcular el flujo molar de alimentación. En un principio nos dan las composiciones, los flujos másicos de la alimentación correspondientes al metanol y al agua. Para hacer la transformación de flujo másico a flujo molar, podemos dividir el flujo másico sobre el peso molecular de cada uno de las componentes de los sustancias. Y calculamos el flujo molar del metanol y obtenemos 451.2 moles sobre hora, y el del agua nos da 579.4 moles sobre hora. En la alimentación tenemos que el flujo es de 1030.6 moles sobre hora. El siguiente paso es calcular la fracción mol del metanol en la alimentación, dividiendo la composición del metanol sobre la mezcla total, obteniendo un valor de 0.438. Lo siguiente que tenemos que hacer es sustituir en los balances globales. Podemos apoyarnos con GeoGebra para resolver este sistema de ecuaciones y obtenemos que en los fondos va a haber 600.63 moles sobre hora y en el destilado va a haber 429.97 moles sobre hora. Ahora tenemos que pasar cada una de estas composiciones al flujo másico. Para ello, tenemos que multiplicar el peso molecular de la disolución por el flujo molar de cada uno de los compuestos. En el caso del destilado, el flujo másico lo calculamos multiplicando la fracción molar del destilado por el peso molecular del metanol, más 1 menos la fracción molar del destilado por el peso molecular del agua, por el flujo molar del destilado, y obtenemos así un valor de 19.075 kg sobre hora. Si le restamos a la alimentación, vamos a obtener que tenemos un flujo másico correspondiente a los fondos de 5.824 kg sobre hora. El inciso B nos pide determinar el número mínimo de etapas y el reflujo mínimo. Para hacer esto vamos a utilizar el método de Mackenzie. Este se utiliza para calcular la cantidad de etapas que se necesitan para separar los componentes de una mezcla binaria. El primer paso es construir la línea de equilibrio. Vamos a partir de la volatilidad relativa. La volatilidad relativa se calcula dividiendo la presión sobre la fracción molar. En el caso de una mezcla se dividen ambas volatilidades. Utilizando la ley de Raoult vamos a realizar un despeje hasta que encontremos la fracción molar, hasta despejar la fracción molar de la fase gaseosa. En el siguiente gráfico utilizamos distintas volatilidades para ver cuál es más adecuada. ¿Cómo determinamos esto? Esto se debe a una mayor diferencia entre la línea de burbuja y la línea de rocío. Si esto sucede, significa que hay una mejor separación entre fases, lo que facilita la destilación. Además, el modelo que necesite menos etapas para alcanzar la desesperación deseada va a ser la mejor volatilidad. Esto va a significar que va a haber un menor costo y un equipo más pequeño. También se ve que el modelo que mejor se ajusta a datos reales o los publicados en la literatura más confiable. Nosotros vamos a utilizar una volatilidad relativa de 3.27 que viene dada en la siguiente tabla. Ahora sí, vamos a proceder a trazar el número mínimo de etapas. Primero, en GeoGebra vamos a trazar las líneas correspondientes a las fracciones molares del metanol en la fase líquida en los distintos puntos. Y procedemos a trazar cada uno de los platos que corresponden a las etapas.
etapa se calcula cuando el reflujo es infinito, es decir, cuando todo el vapor que se sube se condensa y vuelve a la columna sin extraer el producto. Bajo estas condiciones la separación va a ser perfecta y cada etapa se realiza el máximo contacto y aprovechamiento del equilibrio líquido-vapor, es decir, que van desde nuestra línea de equilibrio hasta nuestra línea de X. ¿Y por qué es importante? Porque nos da un límite teórico. No se puede lograr la separación en menos etapas que ese valor. En este caso tenemos que en al menos si no son 5 etapas no vamos a poder realizar la separación del metanol y el agua. Y vamos a calcular el reflujo mínimo. Para primero tenemos que calcular la recta Q. El Q nos representa el estado térmico de la alimentación. Este viene proporcionado por el problema y procedemos a trazarlo en GeoGebra. El siguiente paso es trazar la línea de operación del sector de enriquecimiento. Esta línea representa cómo cambian las concentraciones de vapor y líquido en la sección superior de la columna de destilación. Y el punto donde ambas líneas intersecten con la recta Q y la curva de equilibrio nos va a determinar el punto de operación límite. La fórmula de esta línea tiene la fórmula de una ecuación de la recta, donde xd sobre el reflujo más 1 es la composición B, así que podemos trazar una línea que vaya desde xd hasta el punto donde intersecte con la recta y de esta forma podemos despejar el reflujo. De igual forma podemos medir la pendiente de la recta, de esta recta, y así podríamos despejar R y obtenemos que la R mínima es de 0.886. En el inciso C nos dice que estaremos trabajando con una relación de reflujo de 1, así que sustituimos en la fórmula de enriquecimiento y procedemos a graficar. Trazamos la línea Q, que es la línea roja, y luego la línea de enriquecimiento, que es la línea verde. Identificamos el punto donde ambas líneas se intersecten y ajustamos el tamaño de ambas líneas. Luego trazamos la línea de agotamiento, que va desde donde estos puntos, las líneas anteriores intersectan, hasta la composición de metanol en los fondos. Y ahora sí procedemos a trazar cada una de las etapas, desde nuestras líneas de enriquecimiento y de agotamiento hasta la línea de equilibrio, obteniendo el siguiente diagrama. Obtenemos que va a haber 13 etapas para lograr la destilación del metanol y el agua, y que el plato de alimentación es en la etapa número 8. Se sugiere que en este inciso también podemos hacer uso de simuladores. En este caso vamos a utilizar Chance. En un principio, este simulador nos pide pues el título de lo que queremos hacer. En este caso se trata de una destilación fraccionada entre metanol y agua. Y pues el objetivo de esta simulación es la obtención de datos de equilibrio líquido-vapor con diferentes modelos termodinámicos. Luego nos pide que carguemos nuestros componentes, en este caso se trata de metanol y el agua. Luego vamos a agregar las condiciones de operación. Se trata de una operación simple, se va a condensar totalmente nuestro líquido y tenemos que van a ser 3 etapas como se vio en el método anterior y que la alimentación va a ser en el plato número 8. Luego tenemos que agregar las propiedades termodinámicas. Vamos a estar trabajando con un sistema de Chema con un coeficiente de actividad unifac. La presión de vapor se va a calcular con la ecuación eventual y la entalpía va a ser guiada. Este método de Chema unifac se basa en un modelo de actividad basado en los grupos funcionales. Luego vamos a agregar las condiciones de alimentación. Queremos crear un diagrama temperatura y presión, que la presión va a ser una atmósfera, vamos a utilizar condiciones ideales, por lo que la temperatura va a ser de 25 grados centígrados, y agregamos los flujos molares del metanol y el agua en kilomoles sobre hora. Luego tenemos que la presión de condensación va a ser de una atmósfera y la condensación en la parte superior también va a ser de una atmósfera. No va a haber pérdida de calor y nuestra eficiencia también va a ser de 1. Y luego ponemos las especificaciones de la columna. Tenemos que en la parte superior va a salir el metanol con una eficiencia de 0.98 y en la parte inferior va a quedarse el agua y vamos a obtener el 0.95. Finalmente podemos obtener el diagrama correspondiente al sistema de Chema-Unifac, donde pudimos observar que solamente son 11 etapas, pero que la alimentación, que al igual que en el método anterior, es en la etapa número 8.
Genset nos permite crear un diagrama de fases binario donde podemos obtener los datos para construir la curva de equilibrio y comparar con la del método anterior. Y también nos da la opción de realizar una estimación del costo de la columna. Podemos obtener que la columna esté fabricada de distintos materiales, como puede ser de carbón. Este material es muy barato y fácil de fabricar, pero tiene baja resistencia a la corrosión y tiene una vida útil menor, y es para procesos no corrosivos. También puede ser de acero, que tiene mejor resistencia química a un costo moderado, y conforme vamos bajando, tenemos distintos materiales con los que puede estar elaborada la columna, lo que determinará si son resistentes a la corrosión o su precio. En este caso, si seleccionamos la opción de una columna de carbón, obtenemos que el costo anual que contiene toda la parte de mantenimiento y de producción será de 784.525 miles de dólares al año. Ahora, si nos vamos en la opción de propiedades termodinámicas, podemos sustituir y elegir otro valor K y otro coeficiente de actividad. En este caso vamos a trabajar con gamma phi y NRTL, obteniendo el siguiente diagrama, donde se pueden observar también solo 11 etapas y que la alimentación se lleva a cabo en la etapa número 8. Este es un modelo de coeficientes de actividad que correlaciona los coeficientes de actividad de un componente con sus fracciones molares en la fase líquida. Considera la anual y actualidad de las interacciones moleculares entre los componentes en la fase líquida, lo que permite una mejor predicción de la medianidad en comparación con otros modelos ideales como el método de McCabe. Y podemos obtener un costo de la columna anual en miles de dólares de 809.235.000. Ahora, utilizando los datos que obtuvimos del diagrama binario, construimos las líneas de equilibrio de cada uno de estos sistemas. Ambos modelos nos permiten representar el comportamiento no ideal de las mezclas y pues podemos observar pequeñas diferencias entre ellos. En el caso del modelo de Chemoney-Fax, este predice una volatilidad relativa ligeramente mayor, lo que implicaría un proceso de separación más eficiente en comparación con el gamma phi NRTL. Conclusión. En el análisis del sistema de equilibrio líquido-vapor de una mezcla metanol-agua se compararon dos modelos termodinámicos con el simulador Genset, que fue de Chemoney-Fax, y gamma phi NRTL. Ambos modelos buscan describir el comportamiento de las fases líquida y vapor en una destilación fraccionada, pero con enfoques diferentes. El modelo de Chemoney-Fax es el tipo predictivo y se basa en contribuciones de grupos funcionales, por lo que permite estimar el equilibrio sin requerir datos experimentales específicos. Sin embargo, su precisión disminuye en sistemas altamente no ideales, como en mezclas que presentan azeótropos. Por otro lado, el modelo gamma phi NRTL es un modelo semiempírico que ajusta parámetros experimentales para describir mejor las desviaciones del comportamiento ideal. Al observar la gráfica de equilibrio líquido-vapor, se evidencia que estos modelos tienen una mejor representación del comportamiento real del sistema. La construcción del diagrama McKay-Thiele permitió visualizar el proceso de separación, donde se considera la importancia de conocer el mínimo número de etapas y el refugio mínimo para diseñar de manera eficiente la columna de destilación. De mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.